Bueno, muchas gracias, Roxana. Bueno, los saludo a nombre del instituto y yo estoy encargado de tener un papel doble en esta mesa porque soy panelista y también voy a ser moderador. Entonces tengo el gusto de compartir la mesa con José Luis Renique, que es historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Historia de la Universidad de Columbia, investigador en el Instituto de Estudios Peruanos, en el Centro Peruano de Estudios Sociales, profesor en diversas universidades en el Perú y en el extranjero, y actualmente se encuentra en el Departamento de Historia del Lehman College en City University en Nueva York, en el doctorado del programa de Historia en el Centro de Graduados. Y bueno, es autor de muchas publicaciones, entre ellos Los Sueños de la Sierra, Cusco en el siglo XX, Intelectuales, Indigenismo y Descentralismo en el Perú, entre muchos otros. Cintia Sanborn es directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, profesora principal de esa clase de estudios, es doctora en Magíster en Gobierno por la Universidad de Harvard y bachiller en Ciencia Política de la Universidad de Chicago. Ha sido funcionaria y consultora en la Fundación Ford en Nueva York y en Santiago de Chile, y tiene diversas publicaciones, entre ellas de las más recientes, La economía china y las industrias extractivas, y trabajos vinculados a empresas, comunidades, ONGs y filantropía vinculados a industrias extractivas. Y Carmen McEvoy, doctora de la Universidad de California en San Diego, docente en CUNY, no lo he pronunciado correctamente, en la University of the South. Y bueno, es especialista en cultura política e intelectual del Perú republicano, tiene muchas publicaciones recientes, dentro de las más importantes recientemente está Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico, La Utopía Republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana, bueno, y muchos otros más. La dinámica que les hemos propuesto aquí en esta mesa es la siguiente. La idea es que cada uno de nosotros intervenga por 15 minutos en una primera rueda, tratando de hacer una reflexión muy personal, digamos que partiendo de la producción y de los trabajos de Julio Kotler, intente una reflexión sobre cómo así el trabajo de Julio ha sido una suerte de punto de partida para desarrollar reflexiones propias en cada uno de nuestros ámbitos de especialidad y para establecer un diálogo, digámoslo así, entre nuestro trabajo, entre lo que consideramos temas relevantes de discusión en el momento actual, tanto en la historia, en la historiografía, como en las ciencias sociales y en la ciencia política en particular, y como les decía, y algunos de los conceptos y nociones que puso en discusión Julio Kotler en sus diferentes trabajos. Vamos a hacer una segunda rueda muy corta de 5 minutos porque tenemos que terminar en 90 minutos para relacionar esta primera rueda de intervenciones, para, digamos, y ubicar esto que mencionamos con debates en el contexto de la producción historiográfica más reciente y de la producción sociológica y politológica más reciente, y tendremos una rueda final simplemente de cierre y de conclusiones para después tener un intermedio y pasar a la siguiente rueda. Habíamos establecido un orden y entonces le cedo la palabra a José Luis. Lo que les propongo es que les iré pasando papelitos a los 5, a los 10 y a los 14 minutos para que seamos conscientes del paso del tiempo. Gracias. Yo mi papelito de una vez. Maestro, en primer lugar mi solidaridad por... Debe ser difícil ser homenajeado. Y esto me hace acordar a un vals que yo conoce muy bien. Ese que dice: no quiero que me recen, no quiero estar inmóvil. No estás ni inmóvil ni nadie te va a rezar. Y que sigue después hablando de la penumbra vaga en el que había ardiente, eso mucho menos, por supuesto. Así que relax, maestro. Yo quiero básicamente, porque los 15 minutos no dan para establecer una conexión entre por qué hablar de Julio Kotler cuando uno habla de clases estadounidenses en el Perú o en Latinoamérica. Algún día lo podremos conversar en otra ocasión, pero lo que yo quisiera aquí es tocar 4 rasgos de la trayectoria de Julio
que conforman todo ese trasfondo y ese sustrato y ese vigor, esas claves de las que hablaba Martín en su discurso de hace 2 años, cuando Julio recibió el honoris causa, esas claves del reconocimiento, del vigor, de la vigencia de Julio Cotter. Y básicamente voy a leer ellas, las voy a leer o me voy a referir a ellas y voy a hacer alguna elaboración mínima. La primera de ellas es de que se trata de una trayectoria habitada por una pulsión interna, por una búsqueda personal a partir de la cual se constituye una vigorosa voluntad intelectual. Nadie podría acusar a Julio de no tener un cierto temperamento, una pasión desbordante y una, como me dijo Enrique Mayer conversando sobre ese tema hace poco, una capacidad para mantener el curso a través de tantos años, y eso precisamente de lo que creo que estamos conversando aquí. Ya Roxana leyó este epígrafe del texto a Clases, Estado y Nación, y yo quiero complementar esa idea mencionando un par de las pocas pistas que un autor tan poco autobiográfico como Julio nos ha dejado como ventanitas abiertas para pensar un poco en esa energía vital que informa a sus textos. La primera es una frase en la que estoy seguro todos aquellos que cuando leímos un libro nos hemos detenido en algún momento, cuando habla de que, cuando dice que por último este trabajo no es ni pretende ser una historia social o política del Perú, aunque se funde en ella, lo que se propone es encontrar un camino para dejar de ser forastero en este país. ¿A qué nos remite esto? Bueno, nos remite a la idea de la vida como un viaje, a la idea de la vida como un permanente pulseo con la contingencia, la búsqueda, la familiaridad con el exilio, la capacidad de mirar las cosas desde dentro y desde fuera, que son rasgos característicos de su trayectoria. Y luego otra cita que corresponde a 37 años después de aquella cita escrita al calor del exilio mexicano, en un momento de particular sensibilidad, como se podrá imaginar, pero que evidentemente remite a experiencias con el exilio, con la otredad, que están inscritas en la biografía misma de Julio Cotter. La otra cita corresponde a su discurso de aceptación del doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica, en que Julio precisa y elabora acerca de las dimensiones de su propia trayectoria. Y voy a citarlo. En mi caso, dice, la preocupación por la justicia social y la democracia apareció muy temprano. Además de las influencias que sobre mí han ejercido mis orígenes sociales y culturales, mis familiares y amigos en la formación y desarrollo de dicha inquietud, mi experiencia universitaria en San Marcos y las actividades profesionales fueron determinantes para constatar las profundas injusticias y humillaciones que sufría la mayoría de la población peruana y latinoamericana. Aquí la referencia es evidente a que el viaje al cual he hecho referencia es un viaje que comenzó mucho antes de Breña, Chacra Colorada, el barrio donde creció Julio, de hecho un nombre premonitorio para un antropólogo de izquierda, ¿no? Chacra Colorada, ¿no? Ese viaje empezó lejos del Perú, empezó en Besarabia, empezó con una familia judía que migra al Perú, prosiguió con un proceso de adaptación del que Julio ha hablado poco, pero quienes lo conocemos sabemos que hay ahí una fuente de vigor, de entusiasmo, de pasión, de capacidad crítica, y que significa lo que podríamos llamar, para ponernos en el lenguaje de esta época, una búsqueda identitaria. Y la clave aquí, creo yo, es pensar, y aquí paso al punto número 2 de mi esquema, en cómo a qué curso sigue esa búsqueda identitaria y cómo es que se resuelve en el terreno de las ciencias sociales, en el terreno de las ideas, en cercana disputa y contradicción con una rebeldía innata, fuerte, por un tiempo sin resolución.
Entonces, esta segunda idea es la que nos permite mirar el transcurso de Chacra Colorada a San Marcos, de San Marcos a San Lorenzo de Quinti, de San Lorenzo de Quinti a Burdeos, y de Burdeos a Venezuela, MIT y el Perú. ¿Cuál es el sentido de la búsqueda y de qué manera se resuelven las ciencias sociales? Obviamente habría que dar todo un largo contexto en que no estoy en condiciones de dar por lo limitado del tiempo, pero creo que lo central aquí es la manera en la que la visión de Julio apunta al sistema de la dominación tradicional en el Perú. Yo quiero que recuerden eso y espero elaborarlo después. Pasa del estudio de comunidad, subvierte el estudio de comunidad diciendo yo no puedo escribir no más si es que no inserto la comunidad en un entramado de relaciones de poder. Se va a Estados Unidos, regresa. El otro día me puse a mirar la bibliografía de la dominación tradicional, su artículo, la mecánica de la dominación tradicional, sucedió el artículo del 67, y encontré citas de por lo menos 6 o 7 escuelas antropológicas, sociológicas. Es decir, lo que preside esa reflexión es la necesidad de dejar de ser forastero en el Perú. Y para ello lo que tiene que hacer es atacar el problema de la dominación tradicional. Ese proceso es el que lleva a clases de Estado-Nación, que no es otra cosa, a mi manera de ver, que la más completa reflexión sobre la naturaleza del poder en el Perú. Mi tercer punto: hay, a la par con esto, un compromiso político. Y ese compromiso político es el que nos permite mirar no solamente su transformación izquierdista o su relación con el marxismo, sino un proceso de continuo deslinde en que hay una serie de rupturas con el marxismo, con el corporativismo velasquista, con un debate con el liberalismo que resulta en algo que creo que es el sello personal de la visión ideológica de Julio Cortázar, un proceso hacia la democracia, pero una visión democrática que no pierde sus raíces en lo nacional popular. Y finalmente, lo que yo llamaría una especie de capitulito González Pradiano de Julio, en el sentido del González Prada de 1888, que descubre que la lucha es una de corte solitario y no le teme a ser un pensador solitario, y que en este caso es lo que lleva a Julio a convertir su propia voz en el instrumento de acceso a la arena pública a través de la entrevista, a través de la declaración, que es como muchos de los peruanos que lo conocen se han impuesto de su pensamiento. Y quiero terminar donde terminó también Roxana, en Mario Benedetti. Y quiero terminar leyendo un poema, o una sección de un poema de Benedetti, que no es el que cita Julio en el epígrafe de su libro, pero que cuando yo lo leo me hace pensar en él, y siento que hay aquí una síntesis en clave poética de lo que personalmente aprecio en él. El poema, paradójicamente, se llama Otherness, en inglés es el título original, no voy a chapearme. Y dice así, como dicen en inglés: siempre me instaba que fuera otro, pero mi terquedad es infinita. El único problema ha sido siempre mi tosudez congénita. Neciamente no quería ser otro, por lo tanto continué siendo el mismo. Gracias.